Ni las brigadas más poderosas de Ucrania pudieron resistir el miedo. El abandono es masivo. En la región de Kursk, las brigadas más pesadas del ejército ucraniano, la 11 y la 106, la que se supone serían las cazadoras de rusos, simple y llanamente desertaron. Sí, desertaron. Los informes del frente detallan una fuga tan rápida como desesperada, donde incluso soldados bien entrenados se vieron atrapados en el pánico, sin saber cómo reaccionar ante el empuje de las fuerzas rusas. En ciudades claves como Sudja, la resistencia ucraniana se desvaneció en cuestión de días, dejando atrás una estela de confusión. ¿Para eso van a la guerra? Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Las brigadas más poderosas renunciaron a batallar. En una serie de movimientos sorprendentes y estratégicos, las fuerzas ucranianas, particularmente aquellas consideradas como las más poderosas y de élite en el ejército de Ucrania, abandonaron la región de Kursk, un territorio estratégico crucial. Este acontecimiento no solo subraya la magnitud de las tensiones en la zona, sino también el colapso de las fuerzas de Kiev en un momento en que la maquinaria de guerra rusa avanza rápidamente. Estas unidades, que habían sido consideradas los pilares de la defensa ucraniana, no solo se retiraron, sino que la mayoría de ellas se replegaron al lado ucraniano de la frontera, dejando tras de sí un vacío que las tropas rusas han comenzado a llenar de manera casi inmediata. El cambio de rumbo en la región de Kursk, una de las zonas más disputadas y estratégicamente relevantes en el conflicto, se da en un contexto de constante presión por parte de las fuerzas rusas. En este contexto, el ejército de Vladimir Putin ha logrado no solo avanzar en territorio, sino también recuperar importantes áreas que previamente estaban bajo control de las fuerzas ucranianas. Según el medio estadounidense Forbes, la evacuación masiva de las fuerzas ucranianas de la región de Kursk, incluidas varias de las brigadas más pesadas y de élite de Ucrania, marca un hito en la guerra que está más allá de una simple retirada táctica. Es una admisión de la incapacidad para mantener el control en una de las batallas más importantes del conflicto. Estas brigadas, que habían sido reforzadas con el apoyo de mercenarios extranjeros y unidades especializadas, incluían algunas de las unidades más experimentadas y pesadas del ejército ucraniano. La 11ª Brigada Aerotransportada, la 106 Brigada y el 30 Regimiento son algunos de las unidades destacadas que se vieron obligadas a retroceder ante la presión incesante de las tropas rusas. Las tropas rusas, por su parte, avanzaron con una rapidez impresionante, recuperando el control de Sudja y otras localidades que habían sido brevemente ocupadas por las fuerzas ucranianas. En la última madrugada de los últimos días, se conoció que las fuerzas rusas, a través de una operación meticulosamente planificada, infiltraron la ciudad mediante un gasoducto subterráneo, lo que les permitió tomar por sorpresa a las unidades ucranianas restantes. Lo más notable de la retirada es que las brigadas ucranianas no solo se vieron desbordadas por la fuerza militar rusa, sino que también enfrentaron una falta de recursos y cohesión dentro de sus filas. Numerosos informes de soldados ucranianos han salido a la luz, detallando cómo los combatientes fueron abandonados a su suerte por sus comandantes. Un testimonio de un soldado ucraniano de la zona que combatió en Kursk revela la desesperación que imperaba entre las filas de las fuerzas ucranianas, quienes
en palabras del propio militar, no podían hacer nada más que huir. Este testimonio, junto con otros relatos de soldados y civiles, deja en claro que la moral dentro de las brigadas de élite de Ucrania se ha desplomado. La caída de estas brigadas, consideradas la columna vertebral del ejército ucraniano, deja a las fuerzas de Kiev en una situación precaria. La presencia de mercenarios extranjeros también ha sido parte integral de la defensa ucraniana en la región de Kursk. Sin embargo, según los informes, estos combatientes no solo fueron evacuados antes de la ofensiva rusa, sino que muchos de ellos fueron enviados a otras zonas menos críticas, dejando a las fuerzas ucranianas locales aún más vulnerables ante la ofensiva rusa. En Sudja, una de las ciudades claves de la región de Kursk, la resistencia ucraniana se desmoronó rápidamente bajo el peso de la ofensiva rusa, que en pocos días ya había desplegado banderas en los edificios gubernamentales y las plazas principales de la ciudad. Ante esto, la cuestión que se plantea, por supuesto, es cómo una de las brigadas más poderosas y sobre todo mejor entrenadas de Ucrania pudo sucumbir ante el empuje de las fuerzas rusas. La respuesta puede residir en una combinación de factores, desde la superioridad logística de las tropas rusas, la eficiencia de sus operaciones aéreas y la utilización de tecnologías de vanguardia como los drones FPV, hasta una creciente fatiga y desmoralización de las fuerzas ucranianas. Este escenario no solo resalta los problemas internos que enfrenta Ucrania, sino también la cada vez más evidente incapacidad de la maquinaria militar occidental para sostener las brigadas ucranianas en el terreno, lo que ha llevado a una caída de moral y la desorganización entre las tropas más experimentadas. La retirada de las brigadas más poderosas de Ucrania también refleja una dinámica de guerra que ha estado tomando forma en los últimos meses. Mientras las fuerzas rusas continúan avanzando con una eficiencia que parece dejar atrás a las fuerzas ucranianas, se hace cada vez más claro que las promesas de apoyo occidental no han sido suficientes para cambiar el curso de los acontecimientos en el terreno. Las unidades que fueron desplegadas en la región de Kursk, a pesar de la gran inversión y entrenamiento recibido, se vieron incapaces de sostener las posiciones que habían logrado conquistar al principio del conflicto. A medida que las tropas rusas toman el control de más territorios en Kursk, la situación para Ucrania se vuelve cada vez más desesperada. La retirada de estas brigadas de élite marca una derrota significativa, no solo en términos territoriales, sino también en el terreno psicológico y militar. El ejército ucraniano parece haber alcanzado sus límites, con unidades de alto calibre que al parecer no pueden resistir la presión constante de las fuerzas rusas, que se están reagrupando y recuperando rápidamente terreno que había sido considerado perdido para ellos. La falta de cohesión interna dentro del ejército ucraniano, así como la desorganización que parece haber prevalecido en los últimos días, ha dejado claro que las brigadas, que una vez fueron vistas como la principal fuerza de resistencia contra la ofensiva rusa, ya no están en condiciones de continuar luchando con la misma efectividad. En conclusión, la guerra en Ucrania toma una nueva dirección, y la pregunta que persiste es si las fuerzas ucranianas podrán reorganizarse lo suficientemente rápido para frenar el avance de las tropas rusas, o si la rendición de sus brigadas más poderosas marcará el principio del fin de su resistencia. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa.
para ayudarnos a continuar haciendo estos videos. Puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.